La Oficina de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Ponce y esta emisora presentan Preparemos el Domingo. Un programa que te ayudará al encuentro con Dios a través de la lectura orante de la palabra, que luego de proclamada se hace Eucaristía y se hace comida. Ven a celebrar el amor de Dios, se derramará como agua limpia, empapando nuestras vidas de su presencia. Queridos hermanos, les saluda el Padre Jesús Rangel para compartir con ustedes estos minutos de preparación para el tercer domingo de Pascua de este ciclo B que estamos meditando, ya adentrados en este mes de abril. Hoy se nos presenta Jesús como el resucitado que está con nosotros. Los apóstoles, encerrados a cal y canto en el cenáculo, viven con miedo a los dirigentes religiosos que condenaron a Jesús, pero Jesús entra en la fortaleza creada por el miedo y les dice que no es necesario ese miedo, que Él está con ellos. Nosotros hoy, cristianos del siglo XXI, ahora también tenemos miedo. Hay muchos problemas, la crisis, el desempleo, el hostigamiento desde muchos lados del mundo, con asesinatos incluidos a los cristianos. Tenemos miedo. Pero escuchamos esa voz del Señor: no tengas miedo. Eso mismo que les dice a todos los discípulos, nos lo dice a cada uno de nosotros. Y sabemos que Él estará con nosotros hasta la consumación de los tiempos. Por eso la Pascua es el tiempo de alegría y Jesús nos trae ese gozo, porque Él venció a todo aquello que nos asusta. Por eso nos sentimos alegres en la celebración de la Pascua. Vamos a prepararnos para la meditación de la palabra, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos ilumine. Ayúdanos, Señor, despierta nuestro corazón, levanta nuestra mirada para que podamos descubrir que eres tú quien está en nuestra vida y camina con nosotros. Señor, que cada día que empieza, que cada circunstancia que tenemos que vivir, podamos oír tu voz y escuchar lo que les dijiste a ellos, de qué discuten cuando van por ese camino, y lo que les dices cuando los encuentras en el cenáculo. No tengas miedo. Transforma mi miedo, Señor, en fortaleza, para que tu palabra me alimente y pueda llevarla a cuantos la necesitan. Primer paso: leer el texto. ¿Qué dice el texto? Del Evangelio de San Lucas, capítulo 23, versículos del 35 al 48. En aquel tiempo contaban los discípulos lo que les había acontecido en el camino y cómo reconocieron a Jesús en el partir del pan. Mientras hablaba, se presentó Jesús en medio de sus discípulos y les dijo: paz a ustedes. Llenos de miedo por la sorpresa, creían ver un fantasma. Él les dijo: ¿por qué se alarman? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies. Soy yo en persona. Pálpenme y dense cuenta de que un fantasma no tiene carne y huesos como ven que yo tengo. Dicho esto, les mostró las manos y los pies, y como no acababan de creer por la alegría y seguían atónitos, les dijo: ¿tienen algo de comer? Ellos le ofrecieron un trozo de pez asado. Él lo tomó y comió delante de ellos y les dijo: esto era lo que les decía mientras estaba con ustedes, que todo lo escrito en la ley de Moisés y en los profetas y salmos acerca de mí tenía que cumplirse. Entonces les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras y añadió: así estaba escrito. El Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día, y en su nombre se predicará la conversión y el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Ustedes son testigos de esto. Palabra del Señor.
Segundo paso, meditar. ¿Qué me dice Dios a mí en este texto? Este domingo, el tercero de Pascua, oramos con el texto del evangelista San Lucas. Recordemos en primer lugar que Lucas era un médico griego que, convertido por la predicación de San Pablo, se entusiasma tanto que va hasta las fuentes mismas, es decir, a Jerusalén, a encontrarse con los discípulos y también a dejar por escrito todas estas cosas. Él mismo dice en su propia introducción que dedica a un tal Teófilo, que en griego significa el que ama a Dios, que lo ha investigado todo cuidadosamente. Por lo que tenemos que tener en cuenta que este relato ha sido escrito escuchando a los verdaderos protagonistas de esta historia, que son los mismos apóstoles de Jesús. De allí que detalla con tanto esmero todo lo que escribe. Este texto es el inmediatamente posterior al conocidísimo texto de los discípulos de Emaús, que cuando Jesús se pone en medio de ellos y les explica las Escrituras, les ardía el corazón y luego, al llegar a una posada, lo reconocen al partir el pan. Este texto es cuando ellos, reconociendo a Jesús que ha resucitado, parten inmediatamente al encuentro con los apóstoles. Y allí comienza el texto que meditaremos este domingo. Cuando ellos cuentan todo a los apóstoles, se les aparece Jesús. Es la misma narración del pasado domingo que cuenta San Juan, pero con otros matices. También son las mismas palabras con que Jesús se presenta: la paz esté con ustedes. Aquí el principio es que ellos se asustaron muchos al ver al resucitado. Por más que los discípulos de Emaús les contaron todo, ellos todavía pensaron en un fantasma. Por eso Jesús les pregunta afectuosamente: ¿por qué están asustados? ¿Y por qué esas dudas? Jesús les demuestra claramente que Él mismo ha resucitado. La siguiente parte de este relato se trata de recordarle a los apóstoles que en Jesús se cumplían todas las escrituras sobre el Mesías. Él dice: en Moisés, o sea, la ley, en los profetas y en los salmos. Pero hay un añadido muy importante: les abrió la inteligencia para que comprendieran las escrituras. En el pasaje anterior que veníamos citando, los dos discípulos de Emaús, cuando reconocieron a Jesús, se dijeron el uno al otro: ¿acaso no ardía nuestro corazón cuando nos explicaba las escrituras? Y fue en ese momento que decidieron volver a Jerusalén, del cual estaban huyendo. Ahora es Jesús quien les abre con su poder divino la inteligencia para comprender todas las escrituras. Jesús es la síntesis de todo el Antiguo Testamento. Por eso él mismo recuerda que se debían cumplir las escrituras en que debía padecer y resucitar, para que en su nombre se predicara la penitencia y el perdón de los pecados a todas las naciones. Es así que les recuerda que ellos son testigos de todo esto, los apóstoles y los primeros discípulos de Jesús. Para despertar su fe, Jesús no les pide que miren su rostro, sino sus manos y sus pies, que vean sus heridas de crucificado, que tengan siempre ante sus ojos su amor entregado hasta la muerte. No es un fantasma, soy yo en persona, el mismo que han conocido y amado por los caminos de Galilea. Siempre que pretendemos fundamentar la fe en el resucitado con nuestras elucubraciones, lo convertimos en un fantasma. Para encontrarnos con él, hemos de recorrer el relato de los evangelios, descubrir esas manos que bendecían a los enfermos y acariciaban a los niños, esos pies cansados de caminar al encuentro de los más olvidados, descubrir sus heridas y su pasión. Es ese Jesús el que ahora vive resucitado por el Padre. A pesar de verlos llenos de miedo y de dudas, Jesús confía en sus discípulos. Él mismo les enviará al Espíritu Santo, que los sostendrá en la fe. Por eso les encomienda
que prolonguen su presencia en el mundo. Ustedes son testigos de esto. No han de enseñar doctrinas, sino a un Cristo resucitado que camina con nosotros y ahuyenta nuestros miedos. Tercer paso, rezar. ¿Qué le quiero decir yo a Dios sobre el texto? Señor, danos la tenacidad de caminar hacia las cumbres, a la luz de la única palabra que salva, como hermana de sangre, de aquella sangre que nos hace a todos hermanos. Yo me quedo aquí, junto a la tumba de toda muerte interior, para dirigirme como un caminante por los senderos del no sentido y situarme en los senderos de la amistad y del encuentro. Quiero hoy compartir la maravilla del amor humano, el gozo de las personas maravillosas que viven junto a mí, no en la periferia de su existencia, sino en sus pasajes secretos, allí donde el corazón abraza el absoluto de Dios. Gracias a ti, que me das tu rostro resucitado por tu corazón enamorado de la vida y besado del eterno. Gracias por tu libertad de explorador que se sumerge en los abismos del esencial. Dios del desierto, que se hace jardín, que yo sea una pequeña llama encendida en la oscuridad de la búsqueda humana. Un calor que se esparce allí donde el gélido viento del mal destruye y aparta del horizonte de la verdad y de la belleza, para narrar al mundo la estupenda aventura del amor humano resucitado, aquel amor que sabe morir para encarnar la sonrisa de Dios. Ayúdame a vencer mis miedos y sé que con tu mano me guiarás por los senderos del bien. Amén. Cuarto paso, actuar. ¿Qué hacer como resultado de la oración? La oración debe movernos a actuar. Cristo ha resucitado y lo hemos proclamado. Procura que este tiempo de Pascua sea una realidad en todos los lugares en los que estés y en todas las personas con las que te relaciones. Pide en tu oración que Dios sea, como proclama Teresa de Jesús, vida de todas las vidas. Vive con alegría este período pascual y transmite a las personas con las que te relacionas el gozo, la paz y la esperanza que nos da Jesús resucitado. Ayuda a otras personas para que sepan descubrir en sus manos y pies ensangrentados por la vida, como los de Jesús, el rostro resucitado de Jesucristo, que comparte sus vidas y camina a su lado. Como bautizado, lleva la palabra de Dios. Anuncia a Cristo resucitado, que sigue transitando los senderos de esta vida junto al que sufre, junto al desamparado, junto al que se siente excluido. Sé ese discípulo que, escuchando al Señor, da fe de su resurrección. Que el Señor te bendiga donde quiera que te encuentres. Habló para ti el Padre Jesús Rangel. Preparemos el domingo. Este programa fue presentado por la Oficina de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Ponce y esta emisora. Puedes comunicarte a Omecos al 787-843-1548 o escribirnos a omecosponce@gmail.com. Empapando nuestras vidas de su presencia.